Dios le bendiga, amados hermanos, con ustedes nuevamente Pastor Miguel de Jesús, con la serie de estudios Liderazgo con propósito del libro de Rick Warren, el cual está basado a su vez en el libro de Nehemías. Ya hemos visto el capítulo 1, la hechura de un líder, y ahora vamos a continuar con el capítulo 2, la oración de un líder. Ezequiel capítulo 22, verso 30, el Señor hablando dice: yo busqué en vano a alguien que fuera justo y pudiera interceder a favor de la ciudad, que sirviera como su protector, quien pudiera colocarse en la brecha y defenderte de mis justos ataques. Pero no encontré a nadie. O sea, Dios iba a proceder en contra de Israel con justo juicio, y aún así esperó que uno, o no que esperó, lo buscó, intercediera a favor de ellos, para él echar para atrás esos juicios, y no encontró. Es decir, que Dios estaba dispuesto a perdonar toda una nación por la intercesión de un solo hombre. Y ese eres tú, líder. Y para tú interceder tienes que tener una vida de oración. Por eso, en esta serie de estudios de liderazgo, quiero hablarte acerca de la oración de un líder. Richard Elos Day dijo: no hay movimiento de masa genuino, solo aparentan serlo. En el centro de la columna siempre estará la persona que conoce a Dios y sabe dónde va. Un grupo de personas se junta con un propósito, y para lograr ese propósito debe haber por lo menos uno que conozca a Dios. También alguien dijo: la iglesia anda buscando métodos mejores, Dios anda buscando mejores hombres. Dios quiere a través de la oración formar el carácter de Cristo en hombres y mujeres para que sean mejores líderes. ¿En qué se basa la eficacia del liderazgo? En la vida privada del líder. La vida privada del líder determina la eficacia pública del liderazgo. ¿En qué piensa? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? En lo privado. Nehemías era un hombre de oración, por eso en público tuvo éxito. Cuando Nehemías supo lo crítica que era la situación en Jerusalén, lo primero que hizo fue orar. Esto es un buen punto de partida para aprender a ser líder al estilo de Nehemías. Entonces, ¿cuándo debe orar un líder? Antes de hacer ninguna otra cosa. Cuando Nehemías oyó el informe que le dieron acerca de Jerusalén, lloró, hizo duelo, ayunó y oró por algunos días. Los líderes le dan a la oración la más alta prioridad. ¿Por qué debe orar un líder? Porque eso demuestra que depende de Dios. Lo primero que debo entender como líder: ¿por qué yo debo orar? Porque esa es una señal evidente de que dependo de Dios. Es normal que el ánimo inicial del hombre es ser autosuficiente. Pero si Dios fue quien nos llamó a un ministerio, tenemos que depender de Él. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5, Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a Él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Y cómo estamos en comunión con Jesús? A través de la oración. Mateo capítulo 5, verso 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. El hombre humilde reconoce que necesita a Dios. Solo podemos comenzar a ser útiles como líderes cuando reconocemos que dependemos de Dios. ¿Y cómo sabemos?
que dependemos de Dios? Cuando ante cualquier problema, cualquier desafío, lo primero que hacemos es orar. Si buscamos siempre alternativas humanas para resolver los problemas, quiere decir que dependemos de nosotros, de métodos, de técnicas, de habilidades. Pero cuando lo que hacemos primero es orar, reconocemos que dependemos de Dios. ¿Por qué debe orar un líder? Porque eso aligera la carga. Todos sabemos que el liderazgo produce estrés y el alivio se encuentra de rodillas. En Isaías 40, verso 31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que confían en el Señor. ¿Por qué debe orar un líder? Porque eso libera el poder de Dios. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración utiliza el recurso mismo de Dios. Cuando se hace entrar a Dios a un proyecto, lo imposible se vuelve posible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo debe orar el líder? ¿Cómo debe hacerlo? Es importante tener en cuenta cómo orar, porque la forma en la que oramos dice mucho de lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando escuchamos una oración que suena como una grabación gastada, habla de un espíritu descuidado. Cuando escuchamos una oración que parece una lista de peticiones, es posible que dentro esté un ánimo egocéntrico. Cuando escuchamos una oración impresionante, es posible que hablemos de un interior que busca ser visto y reconocido por los demás. En la forma que oramos, dice mucho de lo que hay dentro de nosotros. Nehemías, en el capítulo 1, del verso 5 al 11, nos muestra un modelo de la oración eficaz. Verso 5. Oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Comenzó reconociendo la grandeza de Dios, el carácter de Dios. Es decir, que basó su oración en el carácter de Dios y no en sus peticiones o en su condición propia, sino que la basó en la fuente. Verso 6. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. La segunda parte de mí entonces ahora reconoce que ha pecado. Y comenzó diciendo: yo he pecado, mi familia ha pecado, mi pueblo ha pecado. No fue a justificarse ni a excusarse delante de Dios. Hemos pecado. Lo que está pasando aquí es porque hemos pecado. Después de reconocer el carácter de Dios, reconoció su debilidad, su falta, sus defectos. Verso 8. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, lo dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más alejados de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Ahora Nehemías le está recordando a Dios su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzó reconociendo el carácter de Dios. Siguió por confesar sus pecados. Tercero, recuérdate.
es verdad que lo que estamos pasando es una consecuencia del pecado, pero también tú dijiste que si volvíamos a ti, tú ibas a tener misericordia y nos ibas a recoger. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones que aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me conceda el éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Ahora Nehemías le pide a Dios que se involucre en el proyecto. En esos días era copero del rey en Babilonia. ¿Cuál es el secreto de la oración que Dios responde? Cuando oramos por lo que a Dios le preocupa, por lo que a Dios le duele, por lo que a Dios le interesa. Esa oración no falla. ¿Cómo debe orar un líder? Primero, un líder debe basar su oración en el carácter de Dios. En lo que hemos analizado, Nehemías hizo referencia a tres cualidades del carácter de Dios. Eres grande, se refiere a la posición de Dios. Eres temible, se refiere al poder de Dios. Cumples tus promesas, se refiere a la fidelidad de Dios. Es como decir, yo vine a hablar contigo porque yo te conozco. Yo sé quién tú eres, sea por la palabra, sea por revelación, sea por las oraciones, te conozco. Que eres grande, temible y cumple tu promesa. ¿Cómo debe orar un líder? Un líder debe confesar sus faltas, sus debilidades, sus ofensas. ¿Cómo debe orar un líder? Recordarle a Dios su promesa. Ahora, para que el líder pueda recordarle a Dios su promesa, primero debe conocerla. Y muchas veces no reclamamos esa promesa porque no la conocemos. Nehemías había estudiado la palabra de Dios, había escondido en su corazón las promesas divinas. Nehemías sabía la promesa y sabía la consecuencia del pecado. Por eso dijo, he pecado contra ti, hemos fallado. Pero también dijo, tu palabra dice que si nos arrepentimos, tú nos perdonas, tienes misericordia y hace que volvamos a ti. ¿Cómo debe orar un líder? El líder debe ser específico en lo que ora. En el del capítulo 1, en el verso 10, Nehemías dice, ellos pues son tu siervo, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Verso 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías sabía lo que necesitaba para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto. Y él tenía claro que la meta era reconstruir los muros. Entonces, ¿qué necesitaba? La autorización del rey Artajerjes. Necesitaba algunos hombres, necesitabas recursos. Entonces él le oró específicamente por lo que necesitaba, por la autorización, por el apoyo logístico, por los recursos materiales y otras cosas. Entonces eso hizo que cuando le oró a Dios, sabía qué pedirle. Cuando Dios puso gracia y Nehemías fue delante del rey, también supo qué pedirle. ¿Espera de Dios grandes cosas? Para Dios grandes cosas. William Carey. Tú esperas de Dios grandes cosas, para Él también grandes cosas. Entonces, alguna de las características de las oraciones de Nehemías
Oró con convicción. A reconocer quién es Dios, debemos estar convencidos. Nehemías es una oración de confesión. Reconocer lo que somos delante de Dios y lo que estamos haciendo. Hizo una oración segura. Debemos estar seguros de quién es Dios. Y muy importante, Nehemías hizo una oración de compromiso. Estoy dispuesto a formar parte de la solución. Úsame, Dios mío. Porque ver el problema y criticarlo es fácil. Ahora, ver el problema y apartarse a meditar y decir, ¿qué yo puedo hacer? El liderazgo es influencia. El primer paso consiste en desarrollar una vida privada pasando tiempo a solas con Dios. Una vida de oración. No se hace nada antes de orar. Bendito sea el nombre del Señor. No se hace nada antes de orar. Los líderes tienen que orar porque los líderes dependen de Dios. Los líderes no hacen su voluntad, sino hacen la voluntad de quien lo mandó. Y Nehemías tuvo éxito porque reconoció eso. La oración de un líder. Seguimos con esta serie de estudios basada en el libro de Liderazgo con propósito de Rick Warren, el cual está a su vez basado en el libro de Nehemías. ¿Quieres ser un buen líder? Desarrolla una vida de oración. Dios te bendiga. Con ustedes, Pastor Miguel de Jesús. En una próxima entrega vamos a hablar del capítulo 3 del libro Liderazgo con propósito. Dios le bendiga a todos.